Escucha, sí, no tengas temor del sonido, que no es de terror que vamos a hablar. Así que, si quieres, cierra un poco los ojos, que hoy hablaremos de coronavirus. Pero, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave, SARS por sus siglas en inglés. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus 2. La enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 2019, o sea, COVID-19. En marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud, OMS, declaró que este brote COVID-19 es una pandemia. Pero no vayas lejos. Identifiquemos los síntomas. Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Pero este periodo de la exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama el periodo de incubación. Los signos y los síntomas más comunes pueden incluir fiebre, tos, cansancio. Los primeros síntomas de la COVID-19 pueden incluir la pérdida del gusto o del olfato, pero también podemos notar otros síntomas que pueden incluir la falta de aire, dificultad para respirar, dolores en los músculos, escalofríos, dolor de garganta, goteo en la nariz, dolor de cabeza y dolor de pecho. Pero la gravedad de los síntomas del COVID-19 puede ser de muy leve a muy extrema. Algunas personas pueden tener solo unos pocos síntomas y otras quizás no lleguen a tener ningunos, tales como las personas asintomáticas. En algunas personas quizás los síntomas empeoran, como más problemas para respirar y neumonía. Aproximadamente una semana después de comenzar, los adultos mayores corren un mayor riesgo de enfermarse de más gravedad por la COVID-19 y el riesgo aumenta con la edad. Las personas que tienen afecciones de salud crónica también pueden tener un riesgo más alto de enfermarse gravemente. Las afecciones de salud graves que aumentan el riesgo de enfermarse de la gravedad del COVID-19 incluyen enfermedades cardíacas graves como insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias o microcardiopatía, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes tipo 2, obesidad graves, enfermedad renal crónica, enfermedad de células falciformes, sistema inmunitario debilitado por trasplante de órganos sólidos. Hablemos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo para la COVID-19 parecen incluir viajes a residencia reciente de una área donde continúa la transmisión de COVID-19 en la comunidad, según lo ha determinado los CDC o la OMS. Contactos cercanos, menos de 6 pies o 2 metros, por más de 5 minutos con alguien que tiene la COVID-19, o que una persona infectada te haya tosido o estornudado muy cerca. Cuídate, que te puede contagiar aún sin darte cuenta. Hablemos de las repercusiones sociales. ¿En qué ha repercutido, valga la redundancia, a nivel internacional? Veamos. Globalmente, la dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad. Como consecuencia, se ha reducido la producción y el consumo
pero también el turismo en la mayoría de los países afectados. Y eso tiene consecuencias económicas. Pero se ha podido reforzar la economía para frenar el virus. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional, FMI, advierten que la pandemia puede reducir el crecimiento económico mundial en 2020. Y sí, hermanos, República Dominicana no fue ni es una excepción para que los efectos de la pandemia no recayeran sobre ella. Así como esta pandemia ha afectado a los países latinoamericanos, asiáticos, europeos, tal como algunos países de la Oceanía, África. En resumen, el mundo entero. Repito, la República Dominicana no es una excepción, pues el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 se dejó sentir en la economía dominicana con una fuerte contracción en su actividad económica, cerca del 30% de abril de este año, con relación a igual mes de 2019, mientras que en el cuatrimestre enero-abril se registró una brutal caída del menos 7.5%, según las estimaciones del Banco Central de la República Dominicana. Este comportamiento es el reflejo de la paralización de la economía con medidas orientadas a contener la pandemia del COVID-19, como el confinamiento por la cuarentena y los controles de los horarios nocturnos, toque de queda, que durante los primeros 4 meses de 2020 afectaron las actividades de hoteles, bares y restaurantes en un menos 34.1%, de la construcción 24.5%, salud menos 2.4%, explotación de minas y canteras menos 114%, industrias de manufactura menos 8.8%, entre otras. Estos y otros problemas económicos es el desastre que ha dejado la pandemia del coronavirus a nivel mundial y a nivel local aquí en la República Dominicana. Bien, este ha sido el resumen de este momento. Gracias a los que tomaron parte de su tiempo para dedicar unos minutitos a este video sobre el coronavirus. Muchas gracias.